Brian Weiss, Los mensajes de los sabios, narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 10. Mientras la operaban, había flotado por encima de los médicos, que estaban trabajando en su cuerpo. Al ver que la presión sanguínea y el ritmo cardíaco eran anormales, se había asustado. Se percató de la preocupación que delataba la voz del anestesista y fue flotando hasta él para leer las anotaciones que había hecho en su ficha. Tras despertarse en la sala de recuperación, tremendamente asustada por estos problemas, fue capaz de decirme lo que habían escrito en su ficha durante la operación. Había estado dormida en todo momento, pero aunque se hubiera despertado, no habría tenido la oportunidad de ver su ficha. Yo no creo que sucesos como esos sean algo extraño. La mayoría de los pacientes se resiste a contárselos a sus médicos por miedo a que estos crean que han sufrido alucinaciones o que son bichos raros o están locos. ¿Para qué arriesgarse? ¿Y para qué iban a arriesgarse los médicos a contar esas experiencias? Muchos psiquiatras han tenido miedo de hablar en público de sus experiencias con regresiones. Me han llamado y escrito cientos de psiquiatras y otros miles de psicólogos, asistentes sociales, hipnoterapeutas, médicos y otros terapeutas, para contarme que conducen regresiones a vidas anteriores en la intimidad de mi consulta o en secreto, sin contárselo a ninguno de mis colegas, desde hace 5, 10 o incluso 20 años. Son miles de casos, auténticas minas de detalles, datos y hechos de gran valor. Son historiales clínicos, muchos de los cuales pueden corroborarse. Más pruebas. Las cartas refieren recuerdos de vidas pasadas, de pacientes que se acuerdan de nombres y detalles de sus existencias en otras ciudades, en otros países, en otros continentes. Algunos han encontrado sus nombres antiguos en los registros oficiales de lugares de los que no habían oído hablar jamás en esta vida. Algunos han encontrado sus propias tumbas. El riesgo de contarlo es potencialmente muy grande. Los médicos tienen miedo de tirar por la ventana su reputación ganada a pulso, su consulta, la seguridad de sus familias, incluso sus relaciones sociales. Comprendo esa inquietud. Yo tardé años en reunir el valor suficiente para publicar mis descubrimientos. Sin embargo, precisamente porque son creíbles, los médicos tienen la oportunidad de respaldar estas verdades si dan a conocer sus descubrimientos. Al hacerlo, pueden ayudar a millones de personas y beneficiarse ellos mismos. Compartir las verdades sobre experiencias extracorporales y cercanas a la muerte, casos de curaciones extrañas o milagrosas, o ejemplos de recuerdos y terapias de vidas pasadas es tan importante como compartir información sobre investigaciones médicas tradicionales. Cuanto más sepamos, a más gente podremos ayudar. Además, al conocer esas verdades sobre sus pacientes y sus experiencias, los médicos se sentirán más contentos, más satisfechos y más realizados en sus vidas privadas y profesionales. Yo lo sé muy bien. Me he encontrado en esa situación. La mayoría de las historias de los médicos son de experiencias cercanas a la muerte y extracorporales. Es menos probable que se encuentren con experiencias de vidas pasadas, pues suelen tratar a pacientes muy enfermos. En casos de experiencias extracorporales cercanas a la muerte o de vidas anteriores, la curación que se da es parecida. Los pacientes suelen encontrarse con que sus vidas han cambiado para mejor. La curación física y emocional puede acelerarse sensiblemente. El elemento común a todas estas experiencias es la existencia de la conciencia fuera del cuerpo físico del cerebro. Esa conciencia se expande al abandonar el cuerpo físico. Los colores y los sonidos son más vívidos. El objetivo de nuestro viaje espiritual queda más claro. Se manifiesta nuestra naturaleza espiritual
y en esos momentos comprendemos que somos seres inmortales de sabiduría, amor infinito y compasión. Paradójicamente, durante esa separación aparente, la conexión entre mente y cuerpo parece fortalecerse, o al menos da la impresión de que la controlamos un poco más. La curación se da cuando la mente, a través de su conciencia y su voluntad, envía energía a esas partes del cuerpo que necesitan reparaciones. Hace siglos que muchas culturas asiáticas como la china, la japonesa o la coreana reconocen las energías y corrientes curativas que fluyen por nuestros cuerpos. Han trabajado con esas energías e incluso estudiado las características del flujo de energía y de su intensidad. Los chinos llaman a esa energía chi o ki, los japoneses ki. En esas culturas han surgido expertos en las conexiones mente-cuerpo y he tenido la suerte de poder trabajar con algunos de ellos. En 2 ocasiones he tenido la oportunidad de provocar regresiones a médicos de la China continental. Los 2 eran además maestros de trabajo y curación con energía. El primer médico fue objeto de un estudio en el Departamento de Física de la Universidad de Nueva York. La universidad me pidió que actuara de enlace, pues era médico y muy conocido en China, donde mis libros habían sido éxitos de ventas. El médico chino no hablaba inglés, así que trabajamos con un intérprete. Tenía curiosidad por saber si mis técnicas se parecían a las del maestro con el que él había estudiado de joven y me pidió que intentáramos una regresión. Entró en un estado hipnótico profundo y experimentó un interesante recuerdo de una vida anterior. Posteriormente anunció que nuestras técnicas eran en realidad muy parecidas y me preguntó si yo había visto y experimentado sus escenas de otra vida, como si estuviéramos viendo la misma película juntos. No, le respondí. A veces tengo premoniciones sobre lo que me va a pasar, pero no puedo ver realmente lo que pasa en la mente de otro paciente. Es una pena, respondió a través del intérprete. Mi maestro podía. En otra ocasión, una famosa médica china fue a verme a Miami y me mostró una potente curación, Qigong. A cambio solicitó una regresión a una vida anterior y accedí. Tampoco hablaba inglés, pero viajaba con un intérprete. Entró en un estado muy profundo. A los pocos minutos ya estaba recordando una escena de una vida anterior en San Francisco, hacía más de 100 años. Durante el recuerdo se puso a hablar en inglés con soltura. El intérprete, todo un profesional, siguió trabajando como si tal cosa y empezó a traducir al chino. Le miré fijamente durante un instante y después le dije que no era necesario. La cara de sorpresa que puso daba idea de lo que acababa de deducir. Sabía que la doctora no sabía una palabra de inglés. El psicoanálisis y las psicoterapias de orientación psicoanalítica agonizan. Sus técnicas están anticuadas, son lentas y poco eficaces. Ya no hay alma en el psicoanálisis, solo estructuras áridas y monolíticas, solo polvo. No puede llegar a ser suficiente para la gente, y en el caso de los pocos a los que llega, el enfoque gastado, exasperante, lento, frío y distante de esas terapias no basta. En la terapia tradicional, una neurosis sustituye a otra. Los buenos resultados se miden según el funcionamiento externo, no según la paz y la alegría interiores. No se da la transformación alguna del individuo o de la sociedad. El coste económico es evidente. La gente no puede permitirse las sesiones de 50 minutos entre 4 y 6 veces a la semana durante periodos que pueden ir de 3 a 15 años. La mayoría no puede permitirse ni ir una vez a la semana. Los seguros médicos tampoco son la solución en este caso, por sus limitaciones. Freud y sus discípulos
Hicieron importantes contribuciones para ayudarnos a comprender el funcionamiento de la mente, la existencia del inconsciente y la sexualidad infantil y el análisis de los sueños. Pero el psicoanálisis no tiene raíces espirituales y no sirve para liberar la naturaleza espiritual de los seres humanos. Puede que Freud no considerase sus teorías definitivas, pero para sus discípulos son dogmas de fe. Jung era un inconformista que se anticipó a su tiempo. Comprendía lo misterioso, lo espiritual, lo sobrenatural, pero le rodeaban personas ávidas de dogmas. Uno de los grandes errores del psicoanálisis y de la psicoterapia tradicional relacionada con él es el concepto de reparación del ego. El ego es el yo, la función ejecutiva, la parte de nosotros que tiene que integrar y manejar la realidad del día a día. La mente es algo lógico, racional, que tiene que tomar decisiones, se sirve del pensamiento y de la memoria, prepara el futuro y se preocupa por él y le da vueltas al pasado. Siempre está juzgando, transmitiéndonos pensamientos, repasando los datos del pasado, diciéndonos cosas como «pero imagínate, ¿qué?» o «sí». Por desgracia, la mayoría de los psicoterapeutas intentan constantemente reparar los egos lastimados. Para ellos, el ego queda dañado por unos padres críticos y que no funcionan correctamente, por los traumas infantiles, por las limitaciones físicas ineludibles que tenemos los niños, etc. Esos terapeutas están siempre calmando, reparando o incluso hipertrofiando nuestro ego. Sin embargo, lo cierto es que tenemos que aprender a ir más allá del ego. Pero seguro que no nos desmoronamos. ¿Cómo podríamos funcionar y sobrevivir sin que el ego, la mente diaria, lo controle todo? La respuesta es muy sencilla. Los terapeutas tradicionales se han quedado atascados en la ilusión de que el funcionamiento es el objetivo último, pero en realidad la paz y la alegría interiores son mucho más importantes. Si podemos ir reduciendo gradualmente esa preocupación por el funcionamiento y la adaptación a nuestra sociedad enferma, por adquirir cosas y preocuparnos por lo que pueden pensar los demás de nosotros, nuestra alegría interior empezará a crecer. La mente nos atrapa en el pasado y en el futuro. El ego, que se preocupa, analiza y piensa constantemente, nos impide estar de verdad en el presente, salir de la rutina asfixiante de los acontecimientos. ¿Cómo podemos ver las cosas como existen de verdad en el presente cuando los acontecimientos y las concepciones del pasado, las ideas preconcebidas, las ofuscaciones y los prejuicios se nos meten siempre de por medio? Tenemos que controlar ese ego para poder salvarnos y para salvar después nuestro mundo. El psicoanálisis es, en esencia, algo no espiritual. Es una disciplina estéril. No enseña nada sobre la inmortalidad, la supervivencia del alma tras la muerte física, los auténticos valores de la vida. No llega hasta las preguntas y los temas que de verdad importan. Cuando funciona, es porque el terapeuta conecta con el paciente a un nivel de verdadero afecto compasivo. Lo que cura es la relación. La psiquiatría biológica tampoco llega a ser importante. Los nuevos medicamentos para el tratamiento de la depresión, de los cambios de humor y de los estados psicóticos son un medio para lograr el fin, pero no el fin en sí mismo. Hay demasiados psiquiatras que recetan medicamentos y luego se cruzan de brazos. Eso supone una pérdida tremenda. Los medicamentos pueden ayudar a hacer accesible al paciente la terapia psicoespiritual que tiene que darse a continuación, pero prescindir de ella es pasar por alto toda la esencia del tratamiento. Además, la mayoría de los cientos de libros de autoayuda que hay publicados comporta problemas. Ojalá la terapia fuera tan sencilla como ponerse una inyección, pero no lo es. Alcanzar un estado de dicha, satisfacción y alegría es difícil. Mantenerlo, una vez alcanzado, es aún más complicado. Quedarse fuera de la rutina asfixiante no es nada fácil.
Buscar en el interior de uno, comprenderse de verdad, fomentar la objetividad y la perspectiva son tareas difíciles que requieren paciencia y mucha práctica. El viaje es arduo y largo, pero vale la pena, de principio a fin. Para ser feliz, de verdad, hay que comprender la vida y la muerte y tener una naturaleza afectuosa, indulgente, espiritual